Listos. Ya estamos. Ok. Ya estamos listos, mis hermanos, mis hermanas. Estamos preparados, apercibidos, con nuestros oídos espirituales afinados y con nuestras antenas extendidas para captar y atender a la señal del cielo, para recibir la voz del Señor. ¿Ya? Que Dios honre nuestra fe y nos ayude con su Santo Espíritu a inclinar nuestro corazón hacia la obediencia de su palabra. Así sea. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es muy conocido por todos los creyentes, o debería serlo, ¿ya? Porque se trata de una disciplina fundamental, una disciplina importantísima para el avance en la vida de fe, para el crecimiento en la vida espiritual. Me refiero a la disciplina de la oración, ¿ya? Y subrayo la palabra disciplina, porque no solo debemos incorporarla a nuestra vida, sino que todos los días debemos trabajar, debemos ejercitar precisamente esta disciplina de la oración. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque en la Escritura, en los Evangelios, solo aparece un requerimiento de los discípulos a Jesús. Cuando ellos, asombrados, después de haber sido llamados uno por el Señor, ¿verdad? Y ellos se enrolaron en el equipo del Maestro y durante 3 años estuvieron acompañando al Señor en su ministerio en la tierra. Digo que ellos estaban asombrados, admirados, viendo el obrar del Señor, sanando, restaurando, limpiando, en fin, haciendo y obrando milagros, prodigios y maravillas, asistido por una sabiduría que no era de este mundo, era una sabiduría que descendía del cielo, con palabras que impactaban el corazón y palabras que producían fe y palabras que producían vida, porque cuando el Señor hablaba, hasta la naturaleza le obedecía. En fin, era el poder, pues la potencia y la deidad del Verbo que se había encarnado en la persona de Jesús. Y digo que me llama la atención que ellos no le pidieron que les enseñara a convertir el agua en vino, o a caminar sobre las aguas, a limpiar a los leprosos, a multiplicar los panes y los peces, o a resucitar a los muertos. No, ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó a orar, les dio pautas acerca de la oración, ¿ya? Como nosotros seguramente hemos recibido pautas, enseñanzas, tenemos una hermosa teoría acerca de la oración, pero tenemos que pasar de la teoría a la práctica precisamente. Y eso sí implica, mis hermanos, muchísima disciplina. Eso implica ordenar nuestras prioridades y ajustar nuestros horarios a la gran prioridad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso empieza por una vida intensa, profunda, creciente de oración. Y el Señor les dijo, entre otras cosas: miren, cuando ustedes oren, entren en su aposento alto y cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en los cielos. Y su Padre que ve en lo secreto les va a honrar, les va a recompensar en público. Y cuando ustedes oren, no usen vanas palabrerías como hacen los gentiles, ¿no? Que piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Ustedes cuando oren, digan así: y les enseñó el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, ¿ya? En fin, pensando en todo esto es que preparé esta reflexión, porque definitivamente los tiempos en los que estamos viviendo, con todas las cosas que nos envuelven, que ya no vienen al caso ni valen la pena volverlas a repetir y a remarcar, porque todos estamos viviendo directamente todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Entonces creo que necesitamos volver a la fuente primaria, ¿verdad? A revisar nuestros cimientos, el fundamento de nuestra vida de fe.
Y ahí es donde encontramos precisamente como baluarte, como sustento, como ingrediente principal del cimiento de nuestra vida, además de la palabra de Dios, la oración. Y entonces le he puesto por título a esta reflexión, la oración eficaz. ¿Ya? La oración eficaz. Y la cita bíblica que sustenta esta reflexión está en la carta universal del apóstol Santiago, que en el capítulo 5, versículo 16 de esta carta dice: oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como les dije, mis hermanos, uno de los recursos espirituales más poderosos y más importantes de todo cristiano es la oración. ¿Ya? A través de la oración podemos decirle a Dios todo lo que nos agobia, todo lo que nos preocupa, nos genera ansiedad. Pero además podemos expresar a través de la oración los anhelos más profundos y las peticiones más íntimas de nuestro corazón. Como cristianos, no solo podemos, sino que debemos orar y hacerlo a cada instante. O sea, hacerlo como si estuviéramos respirando. Así también debemos orar. La orden es, según la Escritura, oren sin cesar. Y Jesús fue claro al respecto. Él dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Mis hermanos, estos tiempos complicados, ¿verdad?, exigen de nosotros prioridad e intensidad en el ejercicio de la oración. No podemos darnos el lujo de vivir sin orar. No. Pero lamentablemente muchos creyentes ven la oración como un último recurso cuando todo lo demás ya ha fallado, cuando debería ser más bien al revés. Para lo que vayamos a hacer, mis hermanos, tenemos que llevar esa posibilidad, ese deseo, esa necesidad al altar del Señor, ¿ya? Permitir que Dios obre soberanamente, poderosamente, oportunamente en las decisiones que tomemos en la vida. Cualquiera sea esta decisión, sea pequeña o sea grande, acostumbrémonos a consultarle a Dios. Eso nos va a garantizar paz en nuestro corazón. Eso nos va a permitir tener claridad al momento de tomar la decisión y ver qué pasos tomar, qué puertas tocar. ¿Sí? La oración permite que nuestra mente esté abierta, apercibida a la dirección de Dios. Nuestra vida de oración hace que tengamos serenidad y calma a la hora de enfrentar las dificultades, las circunstancias, por más complicadas y difíciles que éstas sean. Por ejemplo, si tú vas a realizar un viaje, aunque sea un viaje corto, encomiéndale al Señor tu salida y tu entrada, tu andar y tu reposo. Si vas a emprender un negocio, no te juntes en yugo desigual, pero para que tengas el discernimiento y saber si ese yugo es o no es desigual, tienes que estar conectado con el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y el Señor seguramente a través de su palabra, su espíritu, o a través de circunstancias o de cualquier otro medio que Él soberanamente quiera utilizar, te hará saber, te hará conocer su voluntad perfecta. ¿Ya? Entonces, si vas a emprender una empresa, un negocio, ora, pídele al Señor dirección. Ahora, si estás enfrentando una crisis en tu salud, el Señor te va a guiar a su palabra. Y esa porción de la Escritura que aparece en el libro de Isaías, del profeta Isaías, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados, esa palabra, ¿verdad?, va a saltar a tu corazón, directamente del corazón del Padre de las luces, y va a descender a tu vida, incluyendo tu cuerpo físico que puede estar afectado por una enfermedad, va a descender como una buena dádiva, como el don perfecto, la intervención sobrenatural, poderosa, milagrosa del Señor. Y eso no lo tienes que hacer una vez, sino permanentemente, orando, confesando, declarando la palabra, visualizando tu sanidad, ¿ya? Estudiando, leyendo y meditando la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra divina que viene como un pensamiento a tu mente descienda a tu corazón como fe y produzca el milagro de sanidad en tu cuerpo físico. Y será a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, como Él quiera, ¿ya? Pero todo eso lo puedes manejar si estás sensible, si estás finito, a la hora de sintonizar la frecuencia de Dios a través de la oración. Si tú tienes crisis en alguna relación, en tu relación con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, ora, mi hermano. En fin, lo primero que debes hacer es buscar a Dios por medio de la oración. El Señor nos dice vez tras vez en el libro de la vida, dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y concluye esta porción de la Escritura diciendo, he aquí, mis oídos están atentos al clamor de mi pueblo en este lugar. Fiel es el que prometió. Pero hermanos, tenemos que pasar a la acción, a la práctica de la oración ferviente. Jesús dijo, refiriéndose a la persistencia y a la tenacidad que debemos tener en la oración, ¿sí? Él dijo, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les va a abrir, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Ven? Debemos pedir, buscar y llamar continuamente, y los cielos finalmente se van a abrir. ¿Qué les parece? Ahora bien, a la luz del pasaje de Santiago 5:16 que hemos leído y en el que estamos meditando, quiero compartir con ustedes sobre un aspecto importante de la oración. Porque yo he escuchado muchas veces a hermanos y a hermanas animándose en cuanto a la oración, que es necesario orar sin cesar. ¿Ya? Es necesario orar sin cesar. Hermano, hermana, ora sin cesar. Porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Lo decimos con suma facilidad. Cuando hay algún problema o una dificultad, cuando alguien nos comparte sus necesidades o los momentos de crisis que está viviendo, ¿qué le decimos? Hermano, tienes que orar. Hermanita, tienes que orar sin cesar, porque recuerda que la oración del justo puede mucho. Y tú eres un hombre justo, una mujer justa que ha sido justificado por la fe en Jesucristo mediante su sangre. Y ahí vamos, dando nuestros consejos a diestra y siniestra, muchas veces sin considerar la palabra ajustada al libro de la vida. Entonces, los hermanos que reciben el consejo de orar sin cesar, porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Se animan y oran, pues, y oran. Oran y lloran muchas veces. Pero lamentablemente no pasa nada. Y como no pasa nada, se desaniman pues. ¿Y qué hacen? Finalmente abandonan la práctica de la oración. Y lo hacen con dudas y con frustraciones. Y porque piensan, ¿por qué conmigo no funcionan estas cosas? ¿Por qué el hermano me dice que ore? Porque a él le va bien, porque Dios a él le responde sus oraciones. En cambio a mí, parece que le estuviera hablando a la pared. No pasa nada. Y entonces muchas veces son asaltados por sentimientos de culpa.
porque a veces piensan pues que es por su falta de fe, ¿no? Probablemente no tengo la fe suficiente para llegar a Dios y para que Dios me pueda atender. Y ahí el enemigo aprovecha, pues porque cuando hay dudas, cuando hay incertidumbres, cuando se abre una rendijita, ¿verdad?, de la inquietud, del temor y de la duda, se mete pues el diablo. Y ahí te susurra, es que son tus pecados del pasado, que Dios no te ha perdonado. Y el diablo es un mentiroso, pues. Él quiere hacerte creer que tú eres nada, cuando él sabe que tú eres hijo del gran rey. Eres una hija del gran rey. Él lo sabe. Pero aprovecha pues tu incertidumbre y te mete sus mentiras. No te olvides, mi hermano, mi hermana, que el diablo es padre de mentiras. Él lo único que busca es matar, robar, destruir, echar a perder, arruinar tu vida, quitarte tu fe, apagar tu gozo, en fin, y lo va a hacer de muchas maneras. Entonces tú tienes que conocer a tu enemigo y tienes que saber cuáles son sus planes y sus armas para contrarrestar con las armas de tu milicia, que según la palabra son poderosas, todas las acechanzas del maligno y traer abajo sus mentiras. Porque él te hace pensar de que los pecados que has cometido a lo largo de tu vida, Dios no te los ha perdonado y que más bien lo tuyo es una farsa, eres un hipócrita, eres un mentiroso, te quiere volver a traer a su terreno. Pero tú conoces la palabra, o deberías conocer la Escritura. En Hebreos 10:17 el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Entonces, mi hermano, mi hermana, no es pues por falta de fe, o no es porque tus pecados del pasado te están pasando la factura. No es por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un error muy sutil al momento de trazar la palabra, Es verdad, necesitamos orar sin cesar, pero cuando decimos que la oración del justo puede mucho, estamos obviando la condición clave de la oración, ¿ya? Es la llave maestra que abre las puertas de cualquier situación. Estamos obviando, la palabra clave, que es la palabra eficaz. Lean una vez más Santiago 5:16, en la parte B. ¿Qué dice? Dice que la oración eficaz del justo, o sea, de ti, mi hermano, mi hermana, de mí, del pueblo del Señor, de los que somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo, de los que hemos ido un pasito más allá, enrolándonos en el ministerio de Jesucristo como discípulos suyos, ¿ya? Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esta palabra eficaz? Simple y sencillamente significa activo, efectivo. Eso es lo que significa la palabra eficaz. Activo y efectivo, que produce efectos. Lo contrario pues sería ineficaz, o sea, pasivo, incompetente. Entonces, cuando decimos que la oración eficaz del justo puede mucho, estamos diciendo que la oración activa y efectiva del creyente es poderosa. Ahora bien, ¿qué es una oración activa, efectiva y eficaz? Es aquella oración que no se queda solo en el plano de las palabras, ¿ya? No se queda en el plano de las palabras y de las vanas palabrerías, de las vanas repeticiones, sino que involucra y afecta todo el ser, es decir, ejerce influencia en el espíritu, el alma y el cuerpo del creyente. ¿Cómo así? Vamos a ver. Primeramente, la oración, para que sea eficaz, tiene que estar basada, sí o sí, en la palabra de Dios. Es decir, debe tener un alto contenido bíblico, estar en línea con la Escritura Sagrada, que para nosotros como cristianos es la regla infalible de fe y de conducta. Repito entonces que para que tu oración sea eficaz, tiene que estar basada en la palabra de Dios.
Entonces tienes que dedicarle, por el amor del Señor, tienes que dedicarle un buen tiempo, el de mayor calidad, un tiempo asignado exprofesamente para el ejercicio y la práctica de la disciplina del estudio de la palabra, ¿verdad? Para leerla, estudiar precisamente la Escritura, para interiorizar este libro de la vida, ¿ya? Por eso en mis reuniones, en mis enseñanzas que tengo en las clases bíblicas o en las comunidades familiares que tenemos, ¿verdad? Yo procuro establecer un desafío para todos, independientemente de su edad, pequeños y grandes, hombres y mujeres. Les planteo el desafío y cada vez voy elevando la valla. ¿Cuál es? De memorizar porciones de la Escritura. Y no solamente memorizarlas, sino que, obviamente, teniéndolas ya en nuestra mente, hacerlas bajar al corazón a través de la meditación de la palabra. Pensar en ella, considerar la palabra, orar con ella, cantar con la palabra, ¿sí? Confesar la palabra. En fin. Y yo veo la respuesta ya, veo el resultado, veo las consecuencias de esta práctica de memorizar la palabra. Ya, esa palabra empieza a renovar, pues, día a día, poco a poco, la mente, el entendimiento, la comprensión del creyente en relación a Dios y a la vida. En fin, por eso debemos incorporar esta práctica de dedicarle un tiempo importantísimo, que sea el tiempo más importante de todos. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer antes de cualquier cosa, a primeras horas del día, ¿verdad? Tener un encuentro personal con Dios, un encuentro de comunión con la palabra y con el Señor a través de la oración. Así que por favor, mis hermanos, no me digan que no lo pueden hacer. Mi hermano, mi hermana, no me digas pues que tú no puedes tener esta práctica, esta disciplina en tu vida. No me digas que tienes tantas cosas que hacer y que no tienes tiempo para dedicarle un espacio y un lugar en tu vida a la palabra y a la oración. Precisamente porque tienes tantas cosas que hacer, deberías dedicarle un tiempo sustancial a tu comunión con Dios, repito, a través de la oración y de la palabra. Me acuerdo que, ¿quién fue? Martín Lutero era quien decía, ¿verdad? Tengo tantas cosas que hacer durante el día que tengo que dedicarle mucho tiempo a la oración. Y parece contradictorio, ¿no? Por lo menos según el pensamiento natural de muchos creyentes hoy. ¿Cómo es eso de que tienes tanto que hacer y que tienes que dedicarle mayor tiempo a la oración? Debería ser al revés. Tienes tanto que hacer que bueno, con persignarte es suficiente, como hacen muchos. No, mi hermano. Tenemos que dedicarle un tiempo sustancioso, ¿ya?, a la palabra del Señor, porque de eso depende la eficacia y la trascendencia, ¿ya?, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. De tu tiempo dedicado al estudio, la lectura y la meditación de la palabra depende también el nivel de tu oración. En todo caso, yo creo, mi hermano, permíteme señalar esto, no es que tú no puedas tener un tiempo de calidad a través de una vida devocional intensa con Dios. No es que no lo puedas hacer, sino que no lo quieres hacer. No. Tienes que ponerte la mano al pecho, ¿verdad? Y admitir que es así, pues. Que tienes otras prioridades, que lamentablemente son otras cosas que tienen importancia, mayor importancia para ti que tu vida devocional. En fin, ya esas cosas ya no las voy a señalar yo porque cada uno las tiene bien referenciadas. En todo caso, haz pues una introspección, un ejercicio de introspección, de reflexión interior, ¿sí? Y corrige lo que haya que corregir. Porque si tú no tienes una vida de devoción intensa, se pone en evidencia por tu poco apego a la Escritura, por tu poco conocimiento de ella y por el nivel de tus oraciones, que estoy seguro, en tu percepción no pasan del techo. Están llenas de vanas repeticiones y de muletillas, ¿verdad? Y hablas con Dios, pero
ni siquiera percibes la presencia de Dios, ni siquiera sabes lo que le estás diciendo. Hablas de paporretas sueltas, hay una oración cual letanía, ¿verdad? Que se va perdiendo en el tiempo y en el espacio, pero que no produce ningún efecto real en tu vida. Y la oración, sí, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si tú quieres el cuadro completo, muchos creyentes no solo no leen ni estudian la palabra, sino que tampoco oran. Olvídense pues. ¿Cómo se puede vivir, hermanos, hermanas? ¿Cómo podemos vivir la vida espiritual, la vida de fe, sin estas dos disciplinas fundamentales? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo se pueden librar las batallas espirituales? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a las cuales debemos resistir, y habiendo terminado todo, estar firmes. ¿Cómo es posible librar estas batallas prescindiendo de estas dos armas? No es posible. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, si tú estás peleando permanentemente, ¿ya?, con las personas, con tus jefes, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu suegra, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, siempre estás en pugnas, en disputas, en rivalidades, en contiendas, en disensiones, en envidias, en pleitos, en gritos, en chismes, en maledicencias, en mentiras. Si eso es lo cotidiano en ti, hermano, es evidente pues que no tienes comunión con Dios. Ahora, yo no estoy tratando tampoco de desestimar tu vida y mirarte desde un pedestal. No, por el amor de Dios, estoy tratando de ayudarte. No tienes lucha contra carne y sangre. Pelea tus batallas de rodillas y con el libro de la vida abierto y con tus ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de tu fe. Lo que está en juego es supremamente importante. Así que presta atención a este mensaje. Porque claro, uno dice, no, el pastor me va a hablar de la oración, y de la oración yo ya sé todo. No parece que sabes todo. Más bien parece que sabes nada. No sabes nada de la oración. Perdóname que te lo diga de ese modo. Así que vuelve, hermano, a tus bases, vuelve a revisar tus cimientos, ¿sí? Para que puedas encontrarle sentido, dirección, propósito a esta vida de fe. Y no andes pues arrastrando los pies por el mundo, sino andes activo, operativo, peligroso para el diablo y para sus huestes espirituales, como un instrumento útil, noble y poderoso en las manos de tu Dios. En fin, entonces, retomando el hilo de nuestra reflexión, decimos que la oración eficaz influye en el espíritu. ¿Por qué? Porque activa la fe mediante la confesión de la palabra del Señor en oración, ¿ya? Eso influye directamente en tu ser interior, en el hombre espiritual, que es el hombre nuevo, que es la mujer nueva, la nueva criatura, ¿sí? Cuando tú recibiste a Cristo, dice que te convertiste en una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todo fue hecho nuevo por la gracia y el poder de nuestro Dios. Entonces, la oración influye directamente en ese hombre nuevo, en esa mujer nueva, ¿ya? Activa tu fe, ¿ya? Hace que la palabra deje de ser letra muerta para convertirse en espíritu vivificante. Cuando tú lees y encuentras, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ya estás alterando tu realidad. Y enhorabuena. Dice también la palabra, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está, Señor, tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas yo estaré seguro. La Biblia dice también, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, los angustiadores y mis enemigos para hacerme daño, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque una cosa le he demandado al Señor y esa voy a buscar, que esté yo en la casa de mi Dios
para inquirir en su templo todos los días y para contemplar la hermosura de mi Señor. Eso dice la Escritura. Ven, cuando uno lo cita y lo hace en oración, hermano, tu espíritu se robustece, tu espíritu se fortalece, tu espíritu se levanta y el hombre espiritual toma el control de las situaciones y de las circunstancias por las que pasamos. Dice también la Escritura: Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dijiste y no harás, tú hablaste y no ejecutarás, etc. Hay miles y miles de demandas y requerimientos, de principios, de reglas que el Señor establece en este libro sagrado que nosotros debemos atender y debemos obedecer en las distintas situaciones que pasamos en el diario vivir. Entonces, la palabra activa tu fe y hace que en tu corazón tú le creas a Dios en cuanto al motivo por el cual estás orando. Y eso, mi hermano, mi hermana, se llama oración eficaz. ¿Cómo no va a ser eficaz cuando tú oras con la palabra? Deja que Dios intervenga en tus asuntos y tus decisiones. Basta ya de llevarle tus planes y tus proyectos y tus programas para que Él simplemente le ponga su firma de aprobación. Señor, bendíceme en tal o cual cosa, concédeme tal o cual deseo. Señor, tengo este plan, tengo este proyecto, aquí lo tienes, he estado pensando que es lo más conveniente para mi vida y para mi familia, y tú que eres bueno, misericordioso y clemente, seguramente podrás entender mi situación, mi realidad y mis necesidades. Así que, Señor, gracias, ahí te dejo, bye. Así oramos. Palabras más, palabras menos, en otras palabras o como sea. Pero así oramos. Le llevamos a Dios nuestros planes, prescindiendo de su consejo y su dirección, ¿sí? Desestimando sus planes, sus pensamientos y sus propósitos en nuestra vida. Muchas veces nuestros planes están en abierta contradicción a los planes y propósitos y voluntad del Señor. Pero ahí vamos nosotros. Decimos que ya hemos orado y hemos pensado: Señor, ponle tu firma. No, mi hermano. Más bien abre tu mente para recibir por medio de la oración sus instrucciones, para recibir su dirección, y acepta dócilmente sus planes y propósitos para tu vida, aunque estos sean contrarios a los tuyos. ¿Hasta cuándo vas a ser sabio en tu propia opinión? ¿Cuándo le vas a entregar a Dios tus caminos para que Él pueda enderezar tus veredas? Dice en el Salmo 94:11, dice: Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Pero en Jeremías dice también la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Notan ustedes la diferencia? Cuando las cosas son hechas según nuestros planes y proyectos, basándonos en nuestros razonamientos y nuestras experiencias de la vida, versus los planes que hacemos basándonos en el propósito y el plan perfecto de Dios expresados en su palabra, hay una enorme diferencia. Es como la noche y el día, pues. Esta es la oración eficaz. Y esta oración, saliendo de la boca de un verdadero creyente, es poderosa. O sea, puede mucho. ¿Cuántos necesitan que Dios intervenga poderosamente en sus vidas? ¿Cuántos? Seguramente todos. Entonces, hagan de la oración eficaz un estilo de vida. Amén. Y para terminar, les dejo con este pensamiento vital acerca de la oración. Presten atención. Y si fuera posible, anoten este pensamiento. Dice: puedes hacer algo más que orar después que has orado, pero no puedes hacer nada más que orar antes que hayas orado. ¿Qué les parece? A ver, de nuevo. Puedes hacer algo más que orar después que has orado, pero no puedes hacer nada más que orar antes que hayas orado. En otras palabras, sin oración, nada. Con oración, todo. Ya está.
Listo, mis hermanos, mis hermanas. Manos a la obra. El desafío ya está planteado. ¿Cuál es? Convertirnos en hombres y mujeres de oración. La familia será la principal beneficiada. La iglesia se los va a agradecer y la sociedad, la comunidad será bendecida. Amén. Así sea.